Saludos mis hermanos amigos que a través de las redes están con nosotros compartiendo este precioso tiempo de estudio, enseñanza, meditación de la palabra de Dios. Estamos con ustedes escudriñando, meditando semana a semana el libro o la carta de San Pablo a los Corintios. En esta primera carta que estamos viendo, estamos abordando un tema muy especial, un tema de mucha trascendencia, tanto en el tiempo antiguo como en este tiempo. Es el tema de los dones espirituales. Tan importante era este tema y es que el apóstol Pablo, inspirado por el Santo Espíritu de Dios, va a ocupar 3 capítulos, el capítulo 12, 13 y 14. Va a ocuparse de este tema, del uso, abuso, buena administración de los dones espirituales. El día de hoy vamos a ver desde el versículo 8 hasta el 11, donde hace una descripción breve, rápida, de lo que son los dones espirituales. Queremos poner en claro que esta lista que presenta aquí en 1 Corintios 12, del 8 al 11, no es una lista exhaustiva, completa de los dones espirituales o de todos los dones espirituales, ya que vamos a ver en el Nuevo Testamento, en otras cartas de Pablo, en las cartas del apóstol Pedro, vamos a ver otras listas de dones espirituales, tal vez con distintos dones, pero vamos a verlas ahí. Los diferentes textos donde hay otra lista de dones espirituales están, por ejemplo, en 1 Corintios 12, 28 para adelante. Vamos a ver otros dones que más adelante va el apóstol Pablo a agregar a los que ya en esta porción indica. En Efesios 4, 11 vamos a ver también que el apóstol Pablo menciona otros dones espirituales. Primera de Pedro 4:11 también menciona acerca de dones espirituales. Y también Primera de Corintios 7:7 menciona un don en especial, el don de la continencia también, ¿verdad? Y Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8, igual sigue presentando otro grupo de dones espirituales, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos a ver la parte que corresponde al día de hoy. Tal vez no vamos a explicar de manera completa todos los dones espirituales, porque no es un tratado sobre los dones espirituales que está haciendo, sino que está tomando algunos dones espirituales en esta lista para cumplir el propósito de su carta. Bien, vamos a comenzar entonces ya con nuestro primer versículo, el versículo 8 del capítulo 12 de Primera de Corintios. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Dice así: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Amén. Aquí vemos entonces en el versículo 8 nos habla de 2 dones espirituales que comienza a mencionar aquí el apóstol Pablo. Estos dones de sabiduría y conocimiento que tienen que ver, están ligados con la palabra del Señor, van a ser importantísimos en lo que es la enseñanza bíblica, en lo que es la consejería bíblica. Esto es importante en el ministerio pastoral, por ejemplo. Sí, en el ministerio pastoral, en la enseñanza, el discipulado, van a ser importantes para poder cumplir de manera eficaz los ministerios que tienen que ver con comunicar el mensaje de Dios a la iglesia. O puede ser también a nivel personal o a nivel familiar. Necesitamos sabiduría, necesitamos aconsejar con conocimiento de la palabra de Dios. Alabado sea Cristo. Entonces, estos dones pueden ser aplicados a nivel de congregación, a nivel individual, a nivel familiar, también pueden ser aplicados, que tiene que ver con lo que es comunicar el mensaje de Dios, palabra de Dios, sea grupalmente o sea individualmente. Gloria al Señor. Amén. Entonces, aquel que tiene este don de sabiduría y conocimiento tiene que ser basado, tiene que ser fundamentado en el conocimiento bíblico, ¿sí? Todos podemos leer la Biblia, todos podemos conocer las escrituras, las historias bíblicas, pero no todos tienen la habilidad para poder darlo de una manera en que todos lo puedan entender. Las diferentes personas con diferentes grados de instrucción intelectual puedan entender esta palabra. Entonces, el don de conocimiento y sabiduría tienen que ver con eso. No solamente con conocer la Biblia, sino con la habilidad de poder darla. Y eso viene del Espíritu Santo, ¿sí? Hay quienes tienen mucho conocimiento,
tienen el don de conocimiento, los grandes estudiosos de la palabra del Señor, que enseñan, por ejemplo, a pastores, ¿sí? Aquellos que preparan a los pastores, que preparan a los maestros, muchas veces no tienen la habilidad de poder transmitirlo a la congregación en un lenguaje sencillo. Pero hay muchos sí que son beneficiados con ese don de conocimiento de otros, de un maestro, por ejemplo, pero tiene esa capacidad de eso que aprende y conoce, transmitirlo de manera sencilla, de manera que el grueso de la congregación, de las personas y los creyentes pueda entenderlo en un lenguaje lo más cercano al lenguaje común popular de todas las personas. Entonces, el don de sabiduría y conocimiento tienen que ver con eso, ¿sí? Poder comunicar de manera adecuada, de manera lo más sencillo posible, pero entendible, el mensaje de Dios, ¿sí? Sea en una consejería, por ejemplo. Hay quienes conocen la Biblia, pero son un poco torpes para aconsejar. No tienen la habilidad suficiente, la sabiduría para poder dar un buen consejo. Dan un consejo, sí, es bíblico, pero ese consejo no es dado con sabiduría. La persona que lo recibe no lo entiende bien, o se siente, en vez de recibir ese consejo, se siente tal vez atacada o se siente tal vez vulnerada, ¿no? Por la manera como recibe ese consejo. Entonces, por ejemplo, entonces necesitamos el don de sabiduría para poder, uno, enseñar la palabra, otro, aconsejar y poder ministrar de manera eficaz dentro de la iglesia. Bien, ahora en el versículo 9, vamos a pasar ahora, ¿sí? Gloria al Señor. Dice así: a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Amén. Gloria al Señor. Aquí en estos versículos, en los versículos 9 y 10, menciona otros dones. Si usted se da cuenta, a diferencia del anterior grupo donde nos hablaba de sabiduría y conocimiento, estos dones son un poco más espectaculares, son un poco más sobrenaturales, ¿no? Y tal vez era el grupo de dones que los corintios anhelaban y tal vez más valoraban, porque tenían un componente sobrenatural. Los dones espirituales sí, tienen un componente sobrenatural muchas veces. Bien, aquí comienza mencionando el don de fe. ¿Qué es este don de fe? Si bien todos estamos llamados, hermanos, a tener fe, a creer en Dios, ¿sí? Y a vivir una vida en fe. Todo creyente estamos llamados a eso, a vivir y andar en fe. Pero hay quienes pueden discernir de mejor manera la voluntad de Dios y orar sabiendo que Dios va a responder y en qué medida va a responder a tal o cual necesidad, ¿sí? Entonces, tener el don de fe quiere decir eso, una capacidad de discernir la voluntad de Dios para poder orar con fe. Tener don de fe no es quebrar el brazo de Dios para hacer lo que yo quiero. Hemos malentendido esto y hemos pensado que el don de fe nos sirve para poder doblar el brazo de Dios y que Dios nos dé todo lo que pedimos. No, no es así. La fe es por el oír la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Y la oración, como principio general, oramos para conocer y que se haga la voluntad de Dios, como lo dice el Padre nuestro. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como allá en el cielo. Entonces, el don de fe tiene que ver con eso, con discernir la voluntad de Dios y orar conforme a la voluntad de Dios y las cosas se cumplen. Bendito sea el Señor. Vamos a pasar al otro don, el don de milagros. Los milagros son maravillas, cosas sobrenaturales que rompen los parámetros de lo que es lo natural y pueden ocurrir cosas tremendas. Generalmente los milagros se relacionan con las sanidades. Por eso dice sanidades y milagros van juntos prácticamente. Los milagros son las capacidades especiales, sobrenaturales, ¿no?, que testifican de la grandeza, del poder, de la bondad y misericordia de Dios, ¿sí? Entonces, los milagros y sanidades tienen que ver con eso. Son señales para mostrar algo de fondo, para mostrar a ese Dios que es poderoso,
que ese Dios que es amoroso y misericordioso ante la necesidad humana. Y eso tienen los dones espirituales, mis amados hermanos. Mostrar la gloria de Dios, glorificar a Dios, mostrar y proclamar la grandeza de Dios. Bendito sea Cristo. Entonces, los dones de sanidades y milagros tienen que ver con eso, con proclamar la grandeza, el amor, la misericordia de Dios, dentro del plano de lo sobrenatural. Alguien está enfermo, con cáncer, por ejemplo, ya confirmado, con una enfermedad incurable que ya está confirmada, desahuciado tal vez, con 2-3 meses de vida nada más. Entonces, se ora por esa persona y de manera milagrosa es curada. La sanidad y los milagros, en este caso, van juntos. Ese es el don de milagros, se hace cosas sobrenaturales. Por ejemplo, alguien que no tiene un brazo, una mano, y ora y de pronto le crece una mano. Eso es un milagro. Son cosas sobrenaturales. Y por el carácter sobrenatural, tal vez este era uno de los dones que los corintios mucho valoraban. Y por lo cual también muchos tal vez se jactaban de tenerlo. Y lo llevaba tal vez a sentirse superiores que otros. Tal vez a pensar que tienen un espíritu más fuerte que otros. Pero aquí en esta carta, el objetivo es poder hacer entender a los hermanos de Corintio que todos los dones son un regalo de Dios inmerecido. No es porque sea más espiritual uno que otro, no es porque tenga mayor preferencia por Dios uno que otro, sino que todos los dones son dados por el mismo Espíritu con un solo propósito, de unir a la iglesia y mostrar la gloria de Dios. Bien, luego viene el don de profecía, dice, y a otro es dado el don de profecía. Este tal vez es uno de los dones más controversiales, que más polémica ha causado a lo largo de la historia de la iglesia. Pero queremos en este momento poder discernir y poder dar algunos alcances sobre estos dones que esperamos que nos ayuden a evitar más confusión. Sobre todo en el don de profecía. La palabra profecía tenía un sentido general. La profecía en sí tenía un sentido general en el tiempo en que el apóstol Pablo y todos los apóstoles de la iglesia se movían. En griego la palabra profeta era profetes, que significaba mensajero o portavoz, o el que habla en nombre de otra persona, en nombre de alguien, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en sentido general, un profeta era aquel que proclamaba un mensaje. No necesariamente el mensaje del evangelio, pero la palabra profeta en la sociedad, en el ambiente griego o greco-romano, se usaba para designar a alguien que está proclamando un mensaje de otro. No necesariamente era de uso eclesiástico, sino en la sociedad, de manera general, en sentido general. Profeta quería decir alguien que comunica un mensaje. Gloria al Señor. Pero también ya en la Biblia y en la iglesia tenía la palabra profeta un sentido ministerial específico, ya dentro de la iglesia. Un profeta no solo podía proclamar un mensaje de Dios, pero específicamente más se usaba, ¿sí? Se usaba en cuanto a aquellos que tenían el don de profecía, en aspectos tales como aquellos hermanos que tenían la capacidad de poder predecir el futuro, ¿sí? El futuro de ciertas circunstancias dentro de la iglesia. Por ejemplo, en Hechos capítulo 11, versículo 27 al 28, nos habla de un profeta, el profeta Agabo, ¿sí? En la primera iglesia nos habla de un profeta, el profeta Agabo. Por ejemplo, en Hechos 11, 27 y 28 nos habla de que él llega a la iglesia en Antioquía, ¿sí? Y anuncia que iba a venir una gran hambruna por toda la tierra, ¿sí? Y esto sucedió en los días del emperador Claudio, dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el libro de Hechos vemos al profeta Agabo dando una profecía, un mensaje de Dios, indicando que en los días futuros vendría una gran hambre, ¿no? Entonces, en ese sentido, había el don de profecía que se manejaba en esos tiempos, ¿sí? En otro pasaje, Hechos 21, 10 y 11, por ejemplo, el mismo profeta Agabo comienza a profetizar sobre eventos futuros que vendría sobre el apóstol Pablo, es decir, su arresto en Jerusalén. O sea, de esa manera
se movían los dones de profecía, prediciendo el futuro podía ser. Pero el don de profecía o el profeta, el que tenía ese don, no solamente podía predecir el futuro, sino también conocer el pasado y el presente de una persona. Como por ejemplo en Juan capítulo 4, cuando Jesús conversa con la mujer samaritana. Le dice su pasado y le dice su presente también. Entonces la mujer samaritana le dice, me parece que eres profeta. De esa manera hablamos de un don de profecía que actuaba a ese nivel. ¿Es sobrenatural? Sí, es sobrenatural. Conocer el futuro de las personas, el pasado y hasta el presente oculto, conocerlo sí. Pero eso viene de Dios. No por la voluntad del hombre que tiene el don, sino por voluntad de Dios. Tenemos que entender eso. Que el que tiene el don de profecía en ese nivel no es alguien que tiene la capacidad de adivinar cosas o de conocer cosas. No, hay que diferenciarlo de lo que es la adivinación, que es una manifestación ocultista, pagana. El que tiene el don de profecía no es un adivino, ni es una persona que podemos ir en cualquier momento y preguntarle cualquier cosa que se nos ocurra. No, no es una máquina de estar adivinando cosas, ni de prediciendo cosas. El que tiene el don de profecía va a dar un mensaje sobre lo que puede ocurrir en el futuro o sobre lo que ha ocurrido ya o lo que está ocurriendo, siempre bajo la voluntad de Dios y con un propósito específico de Dios. Entonces no es que el hermanito o la hermanita tiene el don de profecía y vamos a preguntarle cualquier cosa. Se me perdió plata, voy a preguntarle al hermanito. No sé dónde dejé mis lentes, voy a preguntarle al hermanito que sabe que es profeta. No, así no funciona. El don de profecía funciona bajo la dirección del Espíritu Santo y bajo lo que el Espíritu Santo quiere comunicar, porque tiene un propósito especial. ¿Sí? De esa manera ocurría. No los profetas estaban sentados ahí en la cola de personas a consultarles por cualquier circunstancia X. No, el profeta habla cuando Dios quiere que hable. El profeta tiene mensaje cuando Dios quiere que tenga un mensaje. Ahora, este don de profecía es totalmente diferente en el Nuevo Testamento a lo que era el profeta del Antiguo Testamento o la profecía del Antiguo Testamento. Cuando veamos más adelante en el capítulo 14 sobre el abuso que había de estos dones, vamos a ver que el apóstol Pablo recomienda que dentro de la iglesia los profetas, los que tienen don de profecía, profeticen a los más 2 o 3 y los demás callen. ¿Sí? Y que los demás evalúen, juzguen ese mensaje profético que da. Es decir, tienen que evaluarlo, examinarlo todo, como dice en otro texto bíblico, retener lo bueno, desechar lo malo. Hay que examinarlo, dice. Entonces tenemos que tener presente eso. A diferencia del profeta en el Antiguo Testamento o las profecías del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento las profecías eran direccionales y venían de parte de Dios de una manera directa, en la cual nunca vamos a ver que se diga que al profeta Isaías, Jeremías evalúen lo que dice el profeta Jeremías o el profeta Isaías o los otros profetas. No, la palabra de los profetas del Antiguo Testamento era revelación profética, ¿no?, en la cual no había cabida a evaluar si es correcto o incorrecto. A diferencia del Nuevo Testamento, sí, en el capítulo 14, en el cual dice que hay que juzgar ese mensaje profético, sea que venga de uno u otro hermano. ¿Sí? Entonces eso debe quedar claro, ¿sí? Debe quedar claro y debemos discernir bien esas diferencias bíblicas. No se me está ocurriendo eso acá. Son diferencias bíblicas que nos habla la palabra del Señor. Muy bien, entonces el don de profecía se movía a ese nivel. Pero también la Biblia nos menciona, ¿sí?, acerca de los profetas y las profecías del Nuevo Testamento, refiriéndose en un sentido de revelación doctrinal, de revelación de la palabra del Señor. Este don de profeta o profecía también se usó en un sentido, en un aspecto de revelar de parte de Dios los fundamentos doctrinales de la iglesia. Y de esto nos habla Efesios 2:20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas.
siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Entonces aquí vemos que este don de profecía también fue usado para establecer los cimientos, las bases fundamentales de lo que es la doctrina bíblica cristiana, es decir, para escribir el Nuevo Testamento. De esa manera, también hay un aspecto de lo que es la profecía. Claro, en ese sentido, ya no sería necesario después que el canon bíblico se estableció, después que ya el Apocalipsis se estableció. En ese sentido, de que hayan profetas y que haya profecía para establecer los fundamentos bíblicos de la doctrina cristiana, en ese sentido creemos bíblicamente, sustentados en la palabra de Dios, que en ese aspecto, en ese sentido, ya cesó. ¿Por qué? Porque nadie puede agregar más revelación doctrinal de la que ya está establecida. Y para eso recurrimos a lo que es Apocalipsis 22:18, donde la palabra de Dios dice de la siguiente manera: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Esto se refiere a las cosas escritas, a las cosas reveladas, a las cosas doctrinales, al conocimiento sobre el plan de salvación, sobre la persona de Cristo, la persona de Dios. ¿Sí? En este aspecto, la profecía cesó. Ya no hay más revelación, la revelación está completa. Y en Apocalipsis cierra la revelación de tipo doctrinal. ¿Sí? Entonces, en este sentido, el don de profecía ya no está activo. ¿Por qué? Porque ya la revelación doctrinal, fundamental, como cimiento de la iglesia, ya cesó. Y Apocalipsis 22:18 para adelante testifica de este asunto. Amén. Gloria al Señor. Entonces, tenemos que entender eso. Y a veces viene la confusión en la iglesia. A veces entendemos en un solo sentido. Hay quienes dicen, no, profecía ya no hay porque la revelación de Dios ya se cerró. Entonces, desechan totalmente el don de profecía. ¿Por qué? Porque ya la revelación doctrinal ya cesó. Pero la revelación doctrinal del don de profecía es un aspecto de lo que es el don de profecía. Hay otro aspecto, el aspecto más cotidiano, el aspecto ministerial específico, que tal vez en muchos lugares no se ve mucho, pero no se manifiesta mucho, pero está en la Biblia y no podemos desecharlo. Y son parte de los dones espirituales que Dios ha dado a la iglesia hasta que Cristo venga, como dice en el capítulo 1 del libro de 1 Corintios. ¿Sí? Fuiste enriquecido en todos los dones espirituales esperando la venida del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Esperamos que este don, el don de profecía, quede algo aclarado ya después de revisar la palabra del Señor. Bien, luego viene otro don, el don de discernimiento de espíritus. Este don de discernimiento de espíritus se relaciona con la facultad para distinguir entre una fuente genuina de información o revelación sobrenatural cuando viene a la iglesia, ¿sí? O a nuestras vidas. Es la capacidad de discernir entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Hoy en día es necesario, claro que hoy en día es necesario. En el tiempo de los apóstoles fue necesario, claro que fue necesario. Es importante entonces tener en cuenta esto, el discernimiento espiritual, para diferenciar entre lo que viene de Dios y lo que no es de Dios. Entonces es importante esto. El discernimiento de espíritus se mueve juntamente con lo que es el conocimiento bíblico. En todos estos dones, hermanos, tiene que ver el conocimiento, la preparación bíblica. Bendito sea el Señor. Y esto se da de una manera sobrenatural. Poder saber si tal pastor, si tal profeta, si tal mensaje, si tal enseñanza proviene de Dios. ¿Qué espíritu está manejando, está dirigiendo a tal hombre o mujer que dice ser un siervo o una sierva de Dios? Es variada la forma como Dios opera
cómo son las operaciones de este don de discernimiento, pero el objetivo es uno: poder diferenciar, discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, para evitar que la iglesia sea engañada por falsos maestros, por falsos profetas, por falsos hermanos. Ahora vamos a hablar del don de lenguas o el don de interpretación de lenguas. El don de lenguas se refiere a la habilidad que Dios le da, una habilidad sobrenatural al creyente para poder hablar en un lenguaje desconocido. Un lenguaje desconocido que muchas veces los que están escuchando no lo entienden. Y otras veces tampoco el que habla, manifiesta el don de lenguas, tampoco entiende, como dice en el capítulo 14. Por eso es necesario el don de interpretación de lenguas. Si el que está hablando en lenguas interpretara y ya conociera, no sería necesario el don de interpretación de lenguas. De esa manera, el apóstol Pablo indica que ese don de lenguas debe usarse simplemente cuando hay alguien quien interprete. Si alguien sabe que tiene el don de lenguas, pero no hay quien interprete ni él entiende, no es para seguir hablando en lenguas, orando en lenguas y mostrar que tienes el don de lenguas y que eres espiritual por eso. El apóstol Pablo es bien claro en esto de administrar el don de lenguas. Si alguno tiene el don de lenguas y está orando en lenguas, cantando en lenguas y no hay nadie que interprete, mejor calle y vaya a su casa, y en su casa, cuando esté en su hogar, en su casa, ahí ore en lenguas, cante en lenguas, haga lo que quiera. Pero en la iglesia, el mismo apóstol Pablo dice: prefiero hablar 2 o 3 palabras en un idioma conocido que en una lengua extraña en la cual nadie puede decir amén a mi acción de gracias. ¿Sí? Entonces es algo que la iglesia de Corintios tenía que conocer, porque al parecer había muchos hermanos que tenían el don de lenguas, y como es algo sobrenatural, de pronto alguien hablando en un lenguaje desconocido es algo que llama la atención, y para muchos era sinónimo de mucha espiritualidad, ¿no? Como que el Espíritu Santo ha venido, lo está tomando y comienza a hablar en un lenguaje desconocido, algo impresionante. Pero su uso, ¿cómo debe ser? Debe ser solamente si hay alguien que interprete ese don, ese mensaje, y lo pueda comunicar a la congregación. El mismo apóstol Pablo dice: si no hay intérprete, mejor calle en la iglesia, ¿sí? Calle en la iglesia, hable 2 o 3 palabras que se entienda y calle en la iglesia. No es que ya porque le dio el don de lenguas, si le viene la necesidad de hablar en lenguas, usted va a tener que hablar. No, no es así. Es simplemente un don en el cual tiene su propósito. Es el mismo don que nos habla en Hechos capítulo 2, que nos habla de que los discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas cuando el Espíritu Santo vino, y los que estaban allí, judíos venidos de todas partes del mundo, con diferentes idiomas que practicaban o hablaban, escuchaban a los discípulos alabar a Dios, alabar las maravillas de Dios en sus diferentes idiomas. No predicaban en lenguas diferentes, si no hubiese sido una confusión. Solamente fue una señal, una manifestación sobrenatural de la presencia de Dios. Eso lo veremos cuando veamos el capítulo 14. Una señal a los judíos, que Dios habló en el profeta Isaías, que en lengua de tartamudos hablaría a este pueblo. Un poquito acá, otro poquito allá. Pero tenía su propósito. En el libro de Hechos capítulo 2 no fue para predicarles el mensaje. Escucharon las maravillas de Dios, sí. Escuchaban que Dios era exaltado, glorificado. Pero el mensaje lo trajo Pedro, en el idioma en que la gran mayoría o todos los presentes escucharon. El discurso de Pedro en el capítulo 2, o la predicación de Pedro en Hechos capítulo 2. Ese fue el mensaje principal. El don de lenguas en Hechos fue una señal para los judíos, que Dios estableció que así Dios hablaría en un tiempo, manifestándose a este pueblo. Ese es el don de lenguas, una capacidad para hablar en un lenguaje, en un idioma extraño, en otro idioma, ¿sí? Para edificación, puede ser personal, o para la edificación de la iglesia cuando hay un intérprete y ese mensaje va a ir para toda la congregación. Bueno, eso lo establece ya en el capítulo 14. Ahora, vamos al versículo 11 ya, donde culmina esta parte de los dones espirituales. Dice así:
Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Entonces, todo esto que hemos visto y que los corintios practicaban ya, conocían. Tal vez aquí en la carta de 1 Corintios no explica don por don porque ellos ya lo tenían viendo, ellos lo practicaban. No eran desconocidos la manifestación de estos dones. Para muchos de nosotros sí. En este tiempo no todos han visto un don de profecía, no todos hablan lenguas, ni han tenido la oportunidad tal vez de ver a alguien que manifieste o diga manifestar el don de lenguas, ¿no? O estas cosas, no son tan comunes en gran parte de las iglesias hoy en día, ¿sí? Por eso es que tenemos que explicarlo. Pero para ellos era muy común esto, por eso no da una explicación detallada de estos dones. Pero para nosotros sí es necesario poder tener una explicación detallada de todo esto. Ya en el versículo 11 nos habla que todo esto proviene del Espíritu Santo. La fuente es una sola, el Espíritu Santo. El propósito es uno solo, unir a la iglesia, edificar al cuerpo de Cristo, cosa que no estaba pasando así en los hermanos de Corintio. Bien, entonces para concluir, para poder ya concluir esta parte de esta lista de los dones espirituales, podemos decir, a manera de conclusión, que los dones espirituales son una muestra no perfecta de lo que vendrá, Cristo, la venida del Señor. Son hasta que venga lo perfecto. Por ejemplo, los dones de sabiduría, conocimiento, son imperfectos, no son completos. ¿Cuándo tendremos toda la sabiduría y el conocimiento completo de Cristo y le conoceremos y le veremos tal cual es? Cuando Él venga en su segunda venida. Por tanto, los dones, los que hemos visto, sabiduría, conocimiento, son una muestra, un adelanto de lo que será el conocimiento y la sabiduría que la iglesia gozará cuando Cristo venga. Por ejemplo, estos dones de sanidades y milagros son un adelanto, una muestra de la sanidad eterna que tendremos cuando Cristo venga. La iglesia gozará de sanidad eterna, de resurrección eterna. Por eso los milagros y sanidades y aún las resurrecciones de personas que estuvieron muertas y Cristo y los apóstoles resucitaron son un adelanto y una muestra de la vida eterna que tendremos con Cristo, de la resurrección eterna que tendremos los creyentes en Cristo y de la sanidad eterna que gozaremos con Cristo en su segunda venida. Bien, mis hermanos, amigos, hasta aquí nos quedamos con este punto de los dones espirituales. Dios les bendiga, muchas gracias. Continuaremos en nuestro próximo programa con este tema de los dones espirituales. Amén.